Hoy vamos a leer esta palabra para que veas cómo debemos actuar, cómo debemos sentirnos delante de nuestro Dios. Salmos 27. Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer todo. Amén. Es una hermosa palabra que Dios va a hablar a nuestras vidas y cómo tú vas a empezar a caminar por esta palabra. ¿Agarrado de qué? Amén. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué es Jehová? Nuestra luz y salvación. Por eso les decía, ¿cómo estás mirando el problema? Él es nuestra luz y nuestra salvación. El Hijo de Dios tiene que entender que Él es nuestra luz. En el medio de la oscuridad, Él prende esa luz que tú necesitas para avanzar. Él es nuestra salvación. Cuando nosotros decimos, ya no puedo más, ahí viene la mano poderosa de Dios. Amén. ¿Qué más dice? ¿De quién temeré? Pueblo de Dios, ¿de quién temerás? ¿Por qué te agobias en tus problemas? ¿Por qué te ahogas en lo que vives? ¿Sabes por qué? Porque no estás meditando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos levanta. La palabra de Dios nos empieza a hacer caminar por caminos de luz, por senderos de luz. Pero si no leemos esta verdad, vamos a empezar a decir: ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a caminar por esta oscuridad? Porque la luz no está siendo alumbrada en tu vida, en tu camino. Amén. ¿Qué más dice? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza ¿de qué? De mi vida. Poderosa palabra de Dios que la tenemos aquí y nos olvidamos. Porque si cada vez nosotros leemos la Biblia, la palabra, esta palabra toma poder en nosotros. ¿Qué más dice? Que ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién vas a tener miedo? ¿De quién vas a venir preocupado? No hay de quién atemorizarse, porque Jehová es nuestra fortaleza. Amén. ¿Qué más dice el 2? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué dice? Ellos tropezaron. ¿Qué más? Y cayeron. ¿De qué tienes miedo? Aunque se levante quien se levante, mientras tú estás agarrado de Jehová, ellos van a tropezar y caer, y Jehová te levantará. Amén. No tenemos que temer, pueblo de Dios. La palabra es muy hermosa y poderosa en nuestras vidas. Amén. ¿Qué más dice? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque vengan los problemas, las deudas, las circunstancias, las pérdidas, ¿qué dice? No tiene que temer el corazón. Tu corazón tiene que estar confiado. Amén. Aunque contra mí se levanten guerras. ¿Qué es guerras? Quizás tú dices, no, bueno, la guerra que venga de un país a otro país. No, la guerra a ti. Viene ahí los problemas, las circunstancias, la que te quita la paz. Vives angustiado. Tenemos que empezar a levantarnos como Dios quiere. Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Amén. ¿Qué más dice? No temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras. Yo estaré. ¿Cómo vas a estar? Aunque vengan guerras, vamos a estar confiados. Pero a muchos veo tristes, preocupados, amargados, desesperados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aunque vengan guerras contra mí, contra ti, tu alma, tú tienes que estar confiado. Amén. ¿Qué más dice? Una cosa he demandado a Jehová,
esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para que tú encuentres todo esto, fortaleza, para que no temas de nada, tienes que estar, dice, una cosa he demandado a Jehová, que es estar todos los días en la casa de Jehová. De ahí viene el conocimiento, de ahí tú llevas palabra para salir a pelear allá afuera. Amén. Pero el que viene cuando se acuerda, ¿tú crees que va a poder pelear? Va a vivir atemorizado, va a vivir con miedo, sin paz, sin fe. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso dice que yo he demandado a Jehová que todos los días esté en la casa de mi Padre. Amén. ¿Qué más dice? Para contemplar, ¿qué? ¿A qué vas a venir aquí a la casa de Dios? Para contemplar la hermosura. ¿Qué más? De Jehová, y para inquirir en su templo. Que es inquirir, en otras versiones dice, para orar. ¿A qué vas a venir al templo? A orar, a buscar la presencia de Dios, su hermosura. Amén. ¿Qué más dice? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuándo te va a esconder? Cuando tú estés aquí en la casa de Dios. Cuando tú vienes a buscar su presencia. Cuando tú vienes a orar delante de Él, Él te va a esconder en su tabernáculo. Tenlo por seguro que no estás solo, no estás abandonado. Amén. ¿Qué más dice? Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Te va a poner en lo alto. Amén. ¿Te das cuenta qué hermosa es la palabra? ¿Te das cuenta cómo Dios nos ve? Cómo Dios nos protege mientras nosotros buscamos su presencia. Amén. ¿Qué más dice? Sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas ¿a qué vienes a la casa de Dios? A cantar, a entonar alabanzas, a orar, a buscar su presencia. Yo no creo que sea un pueblo que venga a estar amargado, desesperado, turbado. Ese momento que hay problemas, deudas, no sé qué estés pasando, alábale. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar en la casa buscando su presencia, orando, alabándole, exaltando su nombre. No importa lo que estés pasando. Amén. ¿Qué más dice? Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Jehová nos va a enseñar su camino si nosotros le buscamos. Nos deje quien nos deje. Amén. Dios es tan bueno. Amén. Y dice: guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntense tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermosa palabra de Dios. El rey David estaba orando aquí
con tanta desesperación porque sabía en quién confiaba. Y hoy, pueblo de Dios, Dios quiere que aprendas que lo más importante para nosotros es clamar a Jehová, orar día a día. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestras vistas. Te damos gracias, amado Dios, por esta noche. Bendito Rey de Gloria, tu palabra, Padre, empezará a fluir, porque serás tú mismo hablando, Padre, a tu pueblo conforme a la necesidad. Bendito Dios, aquí estamos, Padre, rendidos a tu presencia, rendidos a ti, porque necesitamos una palabra tuya, Rey poderoso. Solo de ti dependemos, amado mío. Te damos gracias por todas las bendiciones que vas a derramar en esta hora. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a dar palmas a nuestro Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Una hermosa palabra de parte de Dios. Amén. Es hermoso este salmo. Cuando lo leía dije, esto no puedo dejar para mí sola, sino compartir con ustedes. Amén. Porque quizás hay momentos que vienen desánimos, pero ahí Dios nos habla. Amén. Dios nos habla de una y otra manera, por más que estemos pasando circunstancias, cosas, pero sabemos que Dios es nuestra fortaleza. Él es quien nos ayuda, pero dice la palabra de Dios que tenemos que venir a buscar su presencia, a buscar su rostro, a estar en oración. Amén. Tenemos que empezarle a buscar, aún en ese momento tan duro que estamos viviendo, alabarle y gozarte. En ese momento que tú estás pasando problemas, tú te empiezas a gozar en la presencia de Dios. Tú le alabas, le aplaudes, remolineas, no sé cómo tú le adores a Dios, cómo le alabas. Y el diablo dice, ¿y a este varón, a esta mujer qué le pasa? Si yo le estoy haciendo la vida imposible, pero él se sigue gozando, él se sigue adorando a su Dios. ¿Qué tiene? ¿Qué haces? Empiezas a turbar al enemigo. Pero si tú vienes triste, amargado, con todos, ¿qué dice el diablo? Muy bien, así te quiero ver. Eso es mi meta, destruirte, amargarte la vida. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero nosotros como hijos de Dios jamás vamos a dar gusto al enemigo. Amén. Vamos a venir con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a adorar, a bendecir su nombre, como dice, a buscar su presencia en oración. Amén. Libro de Lucas 3:21. Amén. Hoy quiero hablarles de algo tan poderoso que es la oración. Amén. Si nosotros no oramos, no vamos a avanzar. La arma más poderosa que Dios ha dejado a su pueblo es la oración. Y muchos hemos dejado de buscar en oración a nuestro Dios. Amén. 3:21, Lucas. ¿Ya lo tienen? Dice el 3:21 Lucas, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue, ¿qué fue? Bautizado. Y dice, miren lo que hacía. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Saben? El Señor Jesús, con ser Hijo de Dios, dice que oraba. Amén. Cuando Él estaba en esta tierra, dice la palabra de Dios en muchos libros, dice que Él se apartaba a solas con su Padre. Amén. Aún cuando era de madrugada, aún en las tardes, Él se apartaba con su Padre. ¿Y qué somos nosotros para no orar? Si Él, siendo el Hijo de Dios, oraba, clamaba, y nosotros con mucha más razón debemos estar delante de nuestro Dios. Amén. ¿Saben? Cuando nosotros empezamos a orar, aquí hay 3 cosas tan importantes que Jesús empezó a ver.
Y hoy Dios nos empieza a hacer ver, por causa de la oración, dice la palabra de Dios, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Pero ¿qué pasó? Dice, y orando el cielo se... ¿Qué va a pasar cuando oras? El cielo se va a abrir a tu favor. Amén. Estamos viendo que el Señor Jesús nos ha dejado un ejemplo tan grande, que Él dice, oraba y los cielos se abrieron. Cuando nosotros empezamos a orar, los cielos se van a empezar a abrir a nuestro favor. Amén. ¿Qué ha pasado? Que muchos hemos dejado de orar y los cielos están cerrados a nuestro favor. No hay bendición, no cae nada, porque está cerrado los cielos. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué estoy viviendo tal situación? ¿Por qué no puedo salir de esto? Amén. Porque los cielos están cerrados. Amén. Y la oración dice que hace abrir los cielos. ¿Qué más dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Cuando uno empieza a orar, los cielos se abren y de ahí desciende la presencia de Dios. Amén. Cuando nosotros oramos, hacemos descender, cuando los cielos están abiertos, empieza a descender la presencia de Dios. Amén. Y si no has orado, no estás buscando la presencia, ¿cómo estamos andando? Como dijo el rey David, Jehová será tu fortaleza. Si primero nos afanamos en las cosas que tenemos que hacer, en las deudas, en las preocupaciones, y después es Dios, después es orar. Hoy no voy a ayunar porque no tengo tiempo, primero es mi trabajo. ¿Quieres que los cielos estén abiertos a tu favor? No, ¿verdad? Tenemos que empezar a ponernos a cuenta con Dios. Queremos cielos abiertos, queremos la presencia de Dios, tenemos que empezar a doblar rodillas. Amén. ¿Qué más dice? Y cuando él empezó a orar, también dice, y vino una voz del cielo. Cuando nosotros empezamos a orar, vamos a tener cielos abiertos, presencia de Dios, y vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Y muchos hemos dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya no oramos como antes. Porque lo primero es la necesidad, los afanes. Hemos dejado de buscar su presencia. Ya los cielos no están abiertos. Hemos visto hombres y mujeres que han sido ejemplo en la Biblia. Por causa de su oración han visto grandes cosas, grandes milagros. Amén. Daniel, ¿qué dice la palabra de Dios? Que oraba 3 veces al día. Que dictaron una ley que nadie debía postrarse a su Dios, porque lo iban a meter al foso de los leones. Amén. ¿Y qué hizo Daniel? Me van a matar, no voy a poder, no voy a orar, no puedo orar con Dios, dijo. No, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son nuestros leones de nosotros? Tengo deudas, tengo que levantarme temprano, tengo que correr a trabajar, no puedo hacer la obra de Dios, no puedo orar, no puedo ir a los ayunos, porque si no trabajo, ¿de dónde pago? Esos son los leones de ahora de nosotros. Nos meten a ese foso y nos comen entero los leones. Amén. Pero Daniel no. Daniel dijo, a mí no me importa lo que digan, yo aunque me maten, yo voy a orar, no voy a dejar de orar. ¿Y qué vio? Los cielos abiertos, Daniel, porque bajaron ángeles y empezaron, dice, a acariciar a los leones. Y si nosotros empezaríamos a orar, a buscar su presencia,
Bajarían ángeles y resolverían la situación que tú quieres arreglar. Amén. Muchas veces dejamos que los leones nos coman. Ahora quizás dirás, no, bueno, ahora no hay leones que me coman, pero son los afanes de esta tierra. Estás metido en un foso y los leones están ahí cada vez devorándote. Tenemos hombres y mujeres que han hecho grandes cosas con la oración. Amén. El diablo lo que teme es a un hombre y una mujer de rodillas. Amén. No podemos dejar que el enemigo nos destruya por las cosas y los afanes que vienen a nuestras vidas, por esos leones que te quieren comer. Nunca dejes de doblar rodillas, porque el Dios que sirves es un Dios poderoso. Amén. También Elías dice que detuvo el sol. ¿Con qué? Con la oración, porque él era un hombre que oraba fervientemente, dice la palabra de Dios. Pero nosotros hemos olvidado que el poder que tiene la oración. Hemos olvidado. Hemos visto grandes milagros a través de la oración. Hemos visto resultados, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido decayendo. Nos hemos olvidado de estar de rodillas delante del Padre. Tenemos que volver a buscar su presencia. Por eso el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová, estar todos los días en la casa de mi Padre. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para orar, para gozarme en su presencia, en la alabanza. Y en todo momento debemos de hablar, de buscar, de anhelar su presencia. Amén. Tenemos que empezar cada día. Pero sabes, también hay obstáculos que nosotros tenemos que aprender a identificar. Quizás estás orando y dices: yo no estoy viendo resultados. ¿Por qué? No veo esos resultados que están agobiando mi vida. No veo. Quizás Dios se olvidó de mí. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús nos enseñó a orar. Amén. En el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo. Amén. Mateo 6. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:14 dice: ¿por qué tenemos obstáculos en la oración? Dice: porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también. El 14 dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, nuestra oración no va a llegar a los cielos. ¿Qué te dice? Que tenemos que perdonar nosotros. No te dice que el que te ha hecho daño va a venir y te va a suplicar perdón. No, dice: perdona tú para que tu Padre te pueda perdonar, para que así la oración pueda llegar al cielo. A veces, amados hermanos, los esposos se discuten y no saben pedirse un perdón, una disculpa. Y vamos así a orar, a clamar a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si no perdonas, si no pides una disculpa, ¿llegará tu oración al cielo? ¿Ah? Y lo más común es en las parejas, ¿verdad? Cualquier cosa, algo pasa, y hay personas que duran días sin perdonarse, sin disculparse, sin hablarse, pero estamos ahí buscando la ayuda de Dios. ¿Llegará a la presencia de Dios? No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: porque si no perdonáis,
a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús está hablando de la oración. Dice Jesús y la oración. Y quizás tú dices, yo estoy orando pero no veo resultados en mi vida. Quizás alguien te ofendió, perdónalo. Eso es lo que quiere papá. Quizás tú estás pidiendo algo y no ves resultado. Clamas y clamas, no veo resultado, no veo cambios. Es que Dios se olvidó de mí. No, hay algo en tu corazón que no está dejando fluir para que se abran los cielos. Tenemos que empezar a tener un corazón limpio. Quizás con ese corazón vas y hablas mal de alguien. O quizás dices, el pastor a mí ni caso me hace, nada me dice. Estás ofendiendo tu corazón. Amén. A veces hablar mal de alguien, ir y hacer cosas malas, eso ofende a los demás. Y a Dios eso no le agrada. Tenemos que empezar a limpiar nuestros corazones para que Dios mismo empiece a abrir los cielos y tu oración sea respondida, para que puedas oír, para que puedas andar con la presencia de Dios. Amén. Porque si nosotros no perdonamos, acá la palabra de Dios es bien clara, si no perdonamos a los que nos ofenden, no habrá respuesta de Dios, porque aquí el Señor Jesús está hablando de la oración. Amén. Nosotros tenemos que empezar a clamar. Por esos motivos, por falta de perdón, no vamos a ver respuesta de parte de Dios. Son uno de los obstáculos. Amén. Cuando el corazón está ofendido, cuando el alma está ofendido, herido, jamás vamos a ver respuestas de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que aprendamos a caminar en el amor de Dios. No andar en nuestro yo, en nuestra fuerza, en nuestro enojo, en nuestra ira. Tenemos que aprender a perdonar, porque el que perdona es uno mismo feliz. Porque el que vive herido, vive amargado, renegado, preocupado. Amén. Pero el que aprende a perdonar es el mismo feliz. ¿De qué te vale vivir con la amargura? ¿De qué te vale vivir con la ofensa que te hicieron? ¿De qué? Si los cielos van a estar cerrados. Amén. No vale de nada. Empieza a ser feliz con tu Padre. Empieza a vivir con esa plenitud y ese amor que Él tiene. Deja atrás el pasado y empieza a abrir los cielos en tu vida. Amén. También vemos grandes beneficios de parte de Dios en la oración. Amén. Cuando uno empieza a abrir los cielos, se van a empezar a abrir puertas en nuestras vidas. Amén. Vamos al libro de Hechos. Vamos a ver un hombre que es Pedro. Amén. Dice la palabra de Dios que él estaba preso. Hechos 12. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la
cárcel. Pero miren lo que hacía la iglesia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraban. ¿Pero qué dice? Sin cesar. ¿Cómo debe ser la iglesia? Una iglesia que ora. ¿Cómo debemos ser? Hombres y mujeres que oremos sin cesar. Para ver el poder de Dios tenemos que orar, amados hermanos. Orar sin cesar, a todo tiempo. Amén. Aquí la iglesia empezó a hacer oración. Dice que Pedro estaba apresado en la cárcel con unos soldados. Dice más abajo, dice, miren, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba encadenado. Amén. Tenía dos soldados a su costado. ¿Qué más dice? Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Ustedes imaginan que este pueblo de Dios, esta iglesia, clamaba por Pedro. Les decía, hagan oración por Pedro, clamen. Y esta oración de esta iglesia llegó hasta el cielo. Llegó a la presencia de Dios porque decían, Señor, ayuda a tu siervo. Sácalo de esa cárcel, no permitas que se muera. Hay mucho que hacer todavía. Amén. ¿Y ustedes creen que Dios no escuchó? Dice la palabra de Dios que ellos oraron sin cesar y Dios estaba escuchando su oración. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su ángel. Y si nosotros empezamos a orar, a buscar su presencia, Dios mandará la ayuda. Por más que nos tengan ahí apresados, preocupados, desesperados en cualquier situación, mientras la oración del justo llega arriba, Dios va a mandar su ayuda. Así como nos muestra la palabra de Dios. Mandó un ángel. Y dice la palabra de Dios que le tocó su costado a Pedro y le dijo, levántate. ¿Qué le dijo? Y aquí que se presentó en el 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Así Dios va a mandar un ángel y ese problema, esa situación que tú estás pasando, va a empezar a decir que se levante. Amén. ¿Qué más dice? Y despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué produce la oración? Que las cadenas van a empezar a caerse. Amén. Toda atadura, todo problema se va a empezar a caer por causa de la oración. Si ustedes entendieran que la oración tiene poder, no estarían tan preocupados. Amén. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Cada vez que nosotros empezamos a orar, vamos a ver la mano de Dios y vamos a pensar que no es realidad, porque lo imposible se hace posible. Amén. Porque mientras nosotros oramos, así como Pedro pensaba que era una visión que él salía, él pensaba que era una visión que estaba soñando. Así vamos a ver cada situación que estamos viviendo.
Cuando Dios pone su mano, vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales y vamos a decir, ¿es verdad esto? Lo que estoy mirando es cierto, no lo puedo creer, porque para mí era imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Dice, pensaba que veía una visión. El 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. ¿Qué va a pasar cuando oramos? Las puertas se van a abrir. Amén. Las puertas se empezarán a abrir, pero todo encontramos de rodillas, hablando con el Padre. Este pueblo de Dios, esta iglesia, vio la mano de Dios a causa de la oración. No dice que Pedro estaba orando, la iglesia se propuso en su corazón orar por Pedro. Así tú quizás te has propuesto orar por algo y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver que las puertas se abren. Amén. Y miren, dice, y salidos, vamos a ver el 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano. ¿Se dan cuenta que Dios mueve su mano, envía ángeles para ayudarnos a causa de tu oración? Tenemos que empezar a volver a orar, a buscar su presencia, como antes, cuando tú doblabas rodillas y decías, Dios me ha dicho que vaya a tal lugar, Dios me ha dicho, me ha encomendado esta palabra para tal persona, Dios me ha dicho que voy a ver a mi hijo libre, porque empezabas a escuchar la voz de Dios. Amén. Pero cuando has dejado de orar, ni aún la voz de Dios escuchas ahora. Tenemos que volver a tomar la arma más poderosa para el cristiano, que es la oración. Amén. Dice el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Seguía orando. Y Pedro tocó la puerta. Amén. Así van a tocar tu puerta y la bendición va a llegar por causa de tu oración. Amén. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Amén. Muchos no van a creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Te van a decir, estás loca, estás loco. Amén. Pero causa de tu oración, muchos van a hablar de lo que Dios va a hacer en tu vida. Muchos van a ver las bendiciones que vas a lograr a causa de las oraciones. Amén. ¿Qué más dice? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Muchos van a ver el milagro que estás esperando y se van a quedar impresionados. Y van a decir, ¿cómo esta mujer, cómo este hombre ha logrado esta maravilla? ¿Cómo lo ha hecho? Se van a quedar impresionados, aún tú mismo. Así que has estado orando, vas a ver ese milagro y te vas a quedar sorprendido, como estos hombres y mujeres que se quedaron sorprendidos por ver a Pedro libre, porque a él le esperaban ver muerto. Pero la mano de Dios se movió por causa de su oración. La mano de Dios empezó a mover y hizo pasar puertas cerradas. Era una cárcel. Pedro estaba encadenado. Ya no había solución. Para él ya estaba dictado la muerte.
porque eso era lo que a Herodes le iba a subir, como se dice, de rango. Porque la gente lo que quería ver es muertos los apóstoles. No querían ver los milagros, ya no querían ver las sanidades. Querían desaparecer a los apóstoles. Y esto era uno de los triunfos de Herodes. Pero al Dios que servimos es más poderoso. Mientras un pueblo se pone de rodillas, vamos a ver la mano de Dios. Las cadenas caen, las puertas se abren y aún nosotros mismos quedaremos sorprendidos de la mano de Dios. Nosotros mismos quedaremos atónitos del milagro que Dios hizo. Lo que nadie puede hacer. Aún quizás un esposo que era terrible, Dios lo cambia. Y tú dices, nadie pudo cambiarlo, ni su madre, ni sus hermanos, ni uno mismo. Pero Dios sí lo hizo y tú te quedas sorprendido y dices, solo Dios lo hizo. Nos sorprendemos del milagro de Dios. Pero esto lo conseguimos de rodillas, amados hermanos. De rodillas. Aquí la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios empezó a hacer oración sin cesar. Amén. Y eso es lo que tenemos que empezar a orar, a buscar su presencia. Y vamos a lograr el milagro que estamos esperando. Amén. Y nosotros mismos nos sorprenderemos de lo que Dios hizo. Amén. Que no baje tu fe. Dios quiere un pueblo que tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú oras sin fe, no vas a ver resultados. Porque la palabra de Dios dice, para el que tiene fe, aún dice, si dice, mueve esta montaña, se moverá. Amén. Tenemos que empezar a orar con una fe genuina. Con una fe que no hay nada que lo quebrante. Por más que venga lo que venga a nuestras vidas. De rodillas se ganan las batallas. Amén. Cada vez que puedas, póstrate delante de Dios. Y si no puedes, no hay tiempo, ahí en tu mente orando, clamando, hablando con Dios, siempre. Pero siempre para Dios tenemos tiempo, amén. Hacer un esfuerzo de levantarnos más temprano y decirle, papá, aquí estoy. Solo a ti te adoro. Este día es para ti. Este día bendecirás mi vida. Este día voy a andar con los cielos abiertos. Amén. Hoy estoy con tu presencia. Hoy voy a escuchar tu voz. Hoy me hablarás. Eso es lo que tenemos que andar un cristiano. Cielos abiertos, con la presencia de Dios. Amén. Y tenemos que escuchar la voz día a día. No dejar de congregarnos, porque ahí escuchamos palabra de Dios todos los días. Amén. Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.